En este tercer vídeo vamos a terminar de definir la geometría del modelo mediante la inserción de tirantes y barras de simulación de diafragma, y vamos a definir las ligaduras internas. Lo primero es introducir los tirantes que están en esta crujía, y para ello hay que insertar barras diagonales con la propiedad de que no van a ser ni vigas ni pilares ni barras genéricas. Primero dibujamos los de un lado, vamos a definirlos y luego los copiamos al otro extremo. Para definirlos vamos a seleccionarlos, los cuatro, y tenemos que decirle que sea un elemento tirante. Al decir que sea un elemento tirante, hay aquí una explicación de cuáles son las condiciones que tienen que cumplir. Las condiciones que tienen que cumplir es que tienen que ser barras que siempre vayan en cruz, que estén dentro de un cuadro o bien de un cuadro incompleto donde los apoyos permiten que estos dos nudos tampoco se muevan. Es decir, si no cumple estos requisitos, el programa no va a dejar dimensionarlos. De tal manera que en este caso sí que lo cumple, y vamos a definir qué tipo de elementos. Vamos a simular que sean unos redondos macizos, redondos por ejemplo, vamos a ponerle del 12. Y en este caso estos elementos, como ya hemos visto antes, sí que cumplen esa restricción. ¿Cuál es la otra condición que tiene que cumplir? La otra condición es que los elementos del contorno no pueden ser pilares o vigas, deben ser barras genéricas, con lo cual tanto estos como los del otro lado tenemos que transformarlos en barras genéricas. Vamos a empezar por copiar. Primero asignamos estas barras a la capa correspondiente, a la capa de tirantes. Seguidamente los copiamos al otro extremo, copiamos estas barras. Veis que el grafismo es distinto, se representa con una línea de puntos, ¿vale? Y si nos acercamos vemos que la definición de nudo, en vez de poner un nudo rígido, ya de entrada por defecto me coloca un nudo articulado. Bien, pues los copiamos al otro extremo, y una vez que los tenemos copiados vamos a definir como barras genéricas estas barras del contorno, es decir, esta, todos los pilares que confluyen, y las vigas, todas ellas hay que definirlas como barras genéricas, de tal manera que se selecciona barra genérica. Vamos de momento a darle este perfil, ahora afinaremos. Vamos a ponerle el perfil del pilar, HB100, y ahora definimos estas como también los mismos IPs. Da igual en principio qué tipo de IP, hemos puesto IP 140, no importa porque luego el programa ya se encargará de dimensionarlo, IP 140. ¿De acuerdo? El problema es que al ser esta una barra genérica en una viga, tendríamos que entrar a definir qué límite de flecha requiere. ¿De acuerdo? Eso lo haremos en un sucesivo vídeo. Bien, pues una vez que tenemos colocados los tirantes, hay que proceder a modificar levemente la geometría porque, por ejemplo, esta planta no existe. Entonces, podríamos hacer de distintas maneras. Podemos borrar las barras, es decir, coger estas barras y borrarlas, pero el problema es que los nudos quedan aquí, con lo cual habría que borrar ahora los nudos, seleccionar los nudos y borrarlos. Otra manera más rápida es directamente borrar estos nudos, con lo cual todas las barras que cometen estos nudos se eliminan. Es la manera más rápida. Lo siguiente es que aquí no hay forjado, por lo tanto hay que eliminar las barras. Aquí no podemos eliminar los nudos porque entonces se eliminarían estas vigas. Simplemente se eliminan estas dos barras. Este es el modelo. ¿Qué sucede? Que me han quedado estos nudos intermedios. Puedo hacer lo siguiente, que es, vamos a ver, si borro aquí estos nudos, ahora esta viga no tiene ningún nudo intermedio,
en realidad no cambia nada respecto de antes, pero es mejor no acumular nudos inservibles. De tal manera que ya tenemos casi toda la estructura representada y modelizada con sus apoyos externos. Ahora habrá que definir los apoyos interiores. Lo que no está modelizado es la capa de compresión. Y no me refiero a la capa de compresión en tanto en cuanto losa mixta que está unida a los perfiles, porque en este momento hemos decidido hacer los perfiles como de acero laminado, no perfiles mixtos, es decir, sin conectores. Me refiero al efecto que tiene la capa de compresión como diafragma rígido en su plano, no rígido a flexión, sino rígido a esfuerzos de membrana. Es decir, lo que permite que aquí estos 4 puntos sigan siendo un rectángulo cuando se deforme y no un rombo o un romboide es que las distancias entre ellos, estas diagonales, son constantes. Por lo tanto, podemos sustituir la capa de compresión, que no vamos a modelizar como lámina, sino solamente como carga. Su efecto resistente en su plano lo podemos modelizar mediante barras ficticias. Esas barras ficticias les vamos a llamar barras ficticias o diagonales de diafragma. Son estas barras que estoy dibujando y las debo colocar en cada paño. Estas barras, lo primero es meterlas en su capa, las meto en la capa de diafragma y lo siguiente es definir qué tipo de barra es. Me interesa que sea una barra cuya única función sea no deformarse axial, de tal manera que estos dos puntos no se puedan acortar. Por tanto, la defino como una barra genérica y de perfil genérico también. Lo único que me interesa es que tenga un área grande, es decir, un área suficientemente grande para que no pueda acortarse. De tal manera que aquí le meto un número muy grande, por ejemplo este. El módulo de elasticidad lo dejo tal cual, módulo de Poisson también, pero todo lo demás lo tengo que reducir a 0. Y reducirlo a 0, vale, aquí no me deja poner un número tan excesivamente grande. Reducir a 0 este número es, como veis aquí, que tiene que ser por lo menos 0,01. Por lo tanto, aquí pongo 0,01. Y este 0,01 me lo copio al resto de parámetros. Si le pongo 0, el programa no puede seguir hacia adelante. Bien, pues así tengo definido mis barras. Cuando lo veo en volumen, son barras que no aparecen casi porque están aquí, veis aquí unos pequeños puntos, ¿vale? Bien, pues estas barras las copio al resto de vanos. Estas barras las tengo que llevar siempre que haya un forjado, preferentemente de capa de compresión de hormigón, que pueda tener la seguridad de que es rígido ante esfuerzos de membrana. Si tengo otro tipo de forjado de paneles sándwich o otro tipo de estructura, hay que estar seguro de que se puede. Bien, por ejemplo, estas últimas cruces, por ejemplo, observo que son más grandes. Pues puedo mover el extremo de la barra desde aquí hasta aquí. Y lo mismo con esta. Y una vez que he hecho esto, puedo borrar los nudos antiguos y copiar los elementos a la planta de abajo. Bien, pues con esto tengo terminada la geometría del edificio. Lo único que me resta es definir cuáles son las ligaduras internas. Ante la duda, por defecto, el programa ejecuta todos los nudos internos como rígidos. En este caso, no es relevante qué tipo de unión tienen estas barras ficticias con los nudos, puesto que al haberle dado como inercia 0 a la flexional, no interfiere, digamos, con el reparto de rigideces de las barras reales. Sin embargo, los tirantes ya he dicho que tienen por defecto uniones articuladas. Sin embargo, en algún otro tipo de uniones, en el edificio real,
sí que hay uniones que no son rígidas en todos sus grados de libertad. Por ejemplo, estas barras de aquí arriba son viguetas pasantes por encima de vigas, mientras que estas de aquí están articuladas. Si nos molestan que se sobreimpresionen toda esta información, podemos quitarle la opción de que aparezcan los letreros y los ejes. Bien, pues para definir las uniones internas tenemos que definir cuáles son distintas de las rígidas. Por ejemplo, vamos a definir cómo es esta unión. Esta unión es, en principio, un nudo en el que esta barra, esta viga y este pilar son rígidas, pero esta vigueta es articulada al resto. Bien, pues entonces vamos a definir vinculación interior. Vinculación interior es conveniente acercarse bastante, ahora veréis por qué. Y selecciono este nudo, que en principio está empotrado. Lo selecciono y automáticamente me da una nomenclatura distinta para cada uno de los tipos de barras que cometen. A, B, C y D. Bien, pues si no es empotrada ni totalmente articulada, tengo que definirle otro tipo de unión. Otro tipo de unión en el que algunas barras van a estar solidarias entre sí, es decir, rígidas entre sí, y algunas otras van a estar desvinculadas. Todas las barras, según esta nomenclatura, que estén en la misma línea, van a ser rígidas entre sí, y todo lo que mueva de fila va a estar rígidas entre sí, pero articuladas al resto. Es decir, si yo aquí lo que quiero es simplemente articular la barra C al resto, lo que debo hacer es cambiar de fila la barra C. De tal manera que aquí veis en este esquema, que no es un esquema real, sino un esquema genérico, tenemos que A, B y D están rígidas entre sí y solo C está desvinculada del resto. Bien, pues veis que el icono cambia, ya no es un rectángulo. Este tipo de unión es exactamente el mismo que este y que los del otro lado. De momento solo vamos a definir uno por cada uno y luego habría que replicarlo en el resto. Por ejemplo, esta unión es una unión en el que la barra A y A obviamente es rígida entre sí porque es el mismo perfil y B está articulada a A. Obviamente no es una unión articulada porque si no estaría articulado también A con A. Con lo cual lo que debo hacer es separar a B. En este caso sí que podría quizá darle al nudo articulado, puesto que este perfil es continuo. En otro caso más complejo, como por ejemplo este de aquí, en este caso tengo que C y B son rígidas entre sí porque la vigueta es pasante, pero ambas son articuladas a A, con lo cual tendría que cambiar de fila a B y a C. ¿De acuerdo? Finalmente puedo ejecutar este nudo en el que todo va a ser rígido menos C y D. En la barra diagonal, D y C son las dos viguetas. Pues C y D tengo que quitarlas. En este esquema vemos que por un lado C y D están en el mismo círculo y el resto en otro círculo. Y ambos círculos están articulados entre sí. Bien, pues con esto termina este vídeo.